Historia 1. Abigail, de 45 años y viviendo en Anchorage, Alaska, tuvo una experiencia traumática cuando era más joven que impactó su vida. Se quedó sola para criar a su hijo Sion, después de la muerte de su esposo, cuando él tenía solo 3 años. Dado que Abigail y Sion dependían el uno del otro para apoyo y compañía, esta tragedia forjó un vínculo irrompible. Caminar era algo que Abigail y su esposo disfrutaban hacer juntos en los primeros años de su matrimonio. Los bosques nacionales que rodean Anchorage les servían como un refugio, un lugar donde podían escapar de las tensiones de la vida diaria y perderse en el mundo natural. Abigail atesoraba estos recuerdos y decidió transmitir su amor por el senderismo a Sion para honrar a su difunto padre. A medida que Sion creció, Abigail lo llevó a varios sitios de senderismo en Alaska, e incluso se aventuraron en parques nacionales en otros estados. Sion descubrió la alegría y la serenidad del senderismo y entendió lo importante que era para el bienestar de su madre participar en estas actividades. Una noche, mientras Abigail y Sion veían las noticias locales, se sorprendieron con un informe sobre un enorme oso grizzly que deambulaba por el bosque nacional cerca de Anchorage. Se creía que este oso grizzly era el más grande jamás registrado en Alaska. Había estado aterrorizando a los excursionistas y había atacado a varias personas en el lapso de un mes. Las autoridades habían comenzado a buscar al oso para capturarlo, pero no habían tenido éxito. La noticia entristeció a Abigail, ya que habían planeado una caminata en el bosque nacional para conmemorar el aniversario de la muerte de su esposo en solo 2 días. Preocupado por su seguridad, Sion preguntó a su madre si debían cancelar la caminata. Pero ella insistió en proceder, citando el informe de noticias que decía que el oso grizzly solo había sido visto en un área específica. Sion estaba secretamente preocupado por enfrentar al aterrador oso, pero no quería desanimar a su madre. Después de esperar otros 2 días, finalmente emprendieron su viaje al bosque nacional. Como precaución contra el peor de los casos, Sion se aseguró de llevar consigo 3 latas de aerosol para osos y un cuchillo portátil. Su ansiedad pesaba mucho, pero permaneció en silencio, decidido a no arruinar el día especial. Al llegar al bosque comenzaron su caminata, pero se aseguraron de evitar donde el oso grizzly había sido visto atacando a otros excursionistas anteriormente. Esperaban que si evitaban cualquier posible peligro, podrían disfrutar de una excursión serena y libre de riesgos. Aproximadamente 1 hora después de su viaje, Abigail sugirió que tomaran un descanso y descansaran bajo un árbol en un prado cercano. Estaban abrumados por la paz mientras disfrutaban del entorno sereno. Mientras saboreaban sus bocadillos, Abigail comenzó a contar emocionantes encuentros con animales salvajes que ella y su difunto esposo habían experimentado mientras caminaban. Sion escuchaba la historia de Abigail mientras continuaban comiendo sus bocadillos. Durante su conversación, su atención se desvió hacia un misterioso sonido de crujidos que provenía de detrás de ellos. Giraron la cabeza buscando la fuente, pero no encontraron nada. Luego, un ominoso sonido de bufidos que se acercaba hizo que sus corazones latieran más rápido. Abigail instó a Sion a empacar sus pertenencias rápidamente porque sintió un peligro inminente. De repente, un enorme oso grizzly salió de detrás de un árbol y atacó a Abigail, lanzándola al suelo con una fuerza increíble. Mientras Sion observaba el violento asalto desarrollarse ante él, el miedo se apoderó de todo su ser. El mismo oso grizzly que habían visto en las noticias, responsable de atacar a múltiples víctimas, ahora tenía a su madre a su merced. El miedo abrumador lo paralizó, y solo pudo mirar con horror mientras el oso desgarraba la carne de su madre mientras gruñía. El peso del oso presionó a Abigail, dificultando su respiración. Un dolor agonizante atravesó su cuerpo mientras el oso le arañaba despiadadamente la cara, haciendo que la sangre brotara y cegara uno de sus ojos. Ella gritaba de agonía y se agarraba a su ojo herido mientras el oso se lanzaba hacia su cabeza y le golpeaba los hombros, los brazos y el torso. La sangre brotaba y podía sentir que su fuerza menguaba mientras la oscuridad se apoderaba de su visión. El instinto de Sion de proteger se activó y se decidió a prevenir la pérdida de su madre. Dado el tiempo limitado que tenía, alcanzó su cuchillo de bolsillo y una de las latas de aerosol para osos. Lanzó un grito gutural y atacó al oso mientras apuntaba el aerosol directamente a sus ojos. El animal retrocedió en agonía, dando a Sion una oportunidad momentánea para actuar.
El joven golpeó el punto débil del oso en el medio de su cuerpo y lo apuñaló varias veces con el cuchillo de bolsillo. Mientras intentaba escapar, el oso soltaba una serie de rugidos agonizantes cada vez que la hoja se le clavaba. Abigail quedó ensangrentada y magullada, pero aún viva después de que el oso grizzly herido se retirara. Las lágrimas de Sion se mezclaban con la sangre de su madre mientras acunaba su cuerpo inerte. Estaba impulsado por la desesperación mientras gritaba pidiendo ayuda, pero nadie acudió a su rescate. Al no tener otra opción, tomó la difícil decisión de llevar a su madre de regreso a su vehículo y luego al hospital. Sion caminó por el bosque durante una agotadora hora. El peso de la vida de su madre descansaba sobre sus hombros mientras luchaba contra el agotamiento y la desesperación. Finalmente llegó a su vehículo y comprobó el pulso de Abigail, aliviado de encontrar un latido débil pero constante. La llevó rápidamente al hospital, desesperado por recibir asistencia médica. La mujer sobrevivió al brutal ataque. La noticia de su aterradora experiencia se difundió, encendiendo una determinación ferviente entre los funcionarios de vida silvestre para capturar al peligroso oso grizzly responsable de la masacre. Semanas después, sus esfuerzos resultaron exitosos y el oso fue sacrificado para prevenir más incidentes como el que Abigail había soportado. El camino de la mujer hacia la recuperación fue largo y arduo. Se sometió a múltiples cirugías y soportó meses de rehabilitación. Sion permaneció firme a su lado, ofreciéndole apoyo y amor. Su vínculo se había fortalecido. Después del incidente, Abigail y Sion se convirtieron en defensores de la seguridad en la naturaleza. Compartieron su historia con las comunidades locales, educando a los excursionistas sobre la importancia de la conciencia de los osos y las precauciones adecuadas para prevenir encuentros como el suyo. Su experiencia aterradora se convirtió en una historia de advertencia, inspirando a otros a ser vigilantes y respetuosos con la vida silvestre que recorría los paisajes de Alaska. El ataque cambió para siempre la vida de Abigail, pero se negó a dejar que el miedo la consumiera. Con cada paso de su recuperación encontró fuerza en su amor por su difunto esposo y el vínculo que compartía con su hijo. Y aunque las cicatrices de aquel encuentro marcarían para siempre su cuerpo, le recordaban su resiliencia y el poder del amor de una madre. Historia 2. Yuma, un joven de 21 años que nació y creció en Estados Unidos, tenía una profunda conexión con su herencia japonesa. Aunque pasó su infancia en Estados Unidos, nunca perdió su respeto por su cultura y hablaba japonés con fluidez. Lo que lo diferenciaba de la mayoría de los adolescentes y jóvenes adultos era el hecho de que encontraba consuelo y satisfacción en la naturaleza y la vida silvestre. El corazón de Yuma latía por las aventuras al aire libre, como el senderismo, el ciclismo y el voluntariado en centros de conservación de vida silvestre, mostrando un amor genuino por los animales y el medio ambiente. Un día que cambiaría el curso de la vida de Yuma, recibió una llamada de su hermano mayor, Hisashi, que aún vivía en su ciudad natal de Hokkaido, Japón. Hisashi estaba al tanto de la naturaleza intrépida de Yuma y lo invitó a visitar la región para investigar su vida silvestre, en particular la población de osos pardos usuri en la isla de Hokkaido. Estos osos, a menudo denominados osos grizzly negros, han sido avistados tanto en estado salvaje como en cautiverio. Yuma no pudo contener su emoción por ver a su hermano nuevamente y embarcarse en una aventura, por lo que no perdió tiempo en reservar un vuelo a Japón. Hisashi lo recibió con entusiasmo a su llegada, y el abrazo entre los hermanos transmitió el amor que había crecido entre ellos, a pesar de no haberse visto en muchos años. Le mostró a Yuma alrededor de Hokkaido, presentándole a su familia y haciéndolo sentir en casa en su tierra natal. Yuma estaba muy agradecido por la hospitalidad de Hisashi. Al día siguiente pudieron embarcarse en su esperado viaje al lugar de los osos pardos usuri en un bosque nacional no muy lejos de donde vivían. Yuma quería explorar la belleza natural de su tierra natal y trajo consigo todos los suministros necesarios, como comida, spray para osos y un cuchillo confiable. A medida que avanzaban más profundo en el bosque, la emoción de Yuma crecía. Era la primera vez que experimentaba las maravillas que la naturaleza tenía para ofrecer en su propio país. Hisashi señaló una figura en la distancia que identificó como un oso pardo usuri cuando se encontraron con un pequeño prado. Fascinado por la bestia, Yuma sacó su cámara y comenzó a acercarse para obtener una mejor fotografía. Pero Hisashi advirtió que tuviera extrema precaución y le aconsejó que no se acercara más al oso.
Él optó por ignorar las preocupaciones de su hermano para perseguir su objetivo de obtener una mejor foto. El oso se dio cuenta de la presencia de Yuma y respondió con un bufido amenazante antes de lanzarse hacia él. En su pánico intentó huir, pero el oso era mucho más rápido. En cuestión de segundos, lo dominó y lo inmovilizó en el suelo. Los gritos de terror de Yuma resonaron en el bosque mientras el oso arremetía contra él con toda su furia, lacerándolo con sus afiladas garras y dejándolo con profundas heridas. Hisashi buscaba una forma de salvar la vida de Yuma mientras la situación se volvía cada vez más crítica. Escarbó en su bolsa y descubrió una lata de spray para osos, y también encontró el cuchillo de Yuma en el suelo. Reuniendo todo el coraje posible, Hisashi gritó para desviar la atención del oso y roció al animal en los ojos, desorientándolo momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, avanzó y apuñaló al oso varias veces con el cuchillo, lo que provocó que huyera. Yuma quedó con heridas graves, su cuerpo cubierto de sangre y su fuerza disminuyendo rápidamente. A pesar de que el oso ya no estaba presente, suplicó a su hermano que lo ayudara. Hisashi lo tomó en sus brazos y comenzó el angustiante camino de regreso a su casa. Impulsado por la determinación y el amor fraternal, Hisashi llevó a Yuma al hospital, asegurándose de que recibiera atención médica inmediata. Yuma logró superar la experiencia a pesar de tener que soportar una estancia difícil en el hospital, pero el ataque traumático dejó un impacto duradero en él. Tuvo problemas para aceptar el ataque traumático, por lo que sufrió de ansiedad y pesadillas. Pero con Hisashi y el resto de su amorosa familia a su lado, pudo comenzar el arduo y prolongado proceso de recuperarse emocional y físicamente de sus heridas. El aprecio de Yuma por la naturaleza y la vida silvestre permaneció inquebrantable a lo largo de su vida, pero también desarrolló un respeto saludable por los riesgos inherentes asociados con diversas aventuras. Emprendieron excursiones más seguras con Hisashi a su lado, explorando los impresionantes paisajes y la vida silvestre de Japón, mientras mantenían la vigilancia y la precaución. La pasión de Yuma por la conservación de la vida silvestre se fortaleció aún más a pesar del trauma. Se propuso educar a las personas sobre cómo mantenerse seguras cerca de los osos y la importancia de respetar los límites naturales del mundo natural. Su transformación de aventurero intrépido a defensor más cauteloso fue difícil, pero ejemplificó el espíritu de un joven que encontró consuelo en el abrazo de su tierra natal y el amor de su familia. Yuma emergió de todo como un espíritu fuerte, decidido a preservar el esplendor del mundo natural que valoraba tanto. Historia 3. Esther encontró su vocación cuando comenzó a trabajar como guía y conductora de safaris de osos grizzly en la naturaleza de un parque nacional en Alaska. Poseía pasión por el aire libre y un profundo amor por los magníficos animales que vivían libres en su entorno nativo. Su papel como guía de safari le permitía compartir este amor con innumerables turistas que acudían al parque para presenciar la asombrosa belleza de los osos grizzly. El safari de osos grizzly era una experiencia única que ofrecía a los huéspedes la oportunidad de viajar en un alto camión al aire libre que los transportaba a través de un área llena de estos animales. Esther se enorgullecía de su trabajo y se aseguraba de que sus huéspedes estuvieran protegidos y tuvieran una experiencia agradable, al mismo tiempo que les daba a los osos su espacio. Una mañana, mientras el sol asomaba sobre las escarpadas montañas, Esther decidió probar uno de los camiones de safari antes del primer tour del día. Estaba muy familiarizada con los vehículos y quería garantizar que todo estuviera en óptimas condiciones de funcionamiento para el beneficio de sus invitados. No tenía idea de que el día aparentemente ordinario que estaba teniendo pronto se convertiría en una experiencia traumática que alteraría el curso de su vida. Mientras Esther conducía el camión por el sendero familiar, de repente sintió una sacudida y el motor se detuvo. Tuvo justo el tiempo suficiente para sentir una breve oleada de pánico antes de darse cuenta de que estaba varada en medio del territorio de los osos. Preparada para tales emergencias, Esther siempre llevaba consigo su fiel rifle, una herramienta que le brindaba tanto comodidad como seguridad. Con un espíritu decidido, se acercó a la tarea de inspeccionar el motor, esperando identificar el problema y encontrar una solución rápida. En medio de los sonidos de la naturaleza en el bosque, notó un extraño ruido de hojas detrás de ella. Cuando los instintos naturales de Esther se activaron, se dio cuenta de que debía mantener la calma y no entrar en pánico.
Estaba trabajando diligentemente en el motor cuando de repente un gruñido bajo resonó en el espacio. Al volverse, vio a un oso grizzly de tamaño mediano yendo hacia ella. La vista hizo que su corazón latiera con fuerza en su pecho. El miedo pareció ralentizar el paso del tiempo al apoderarse de ella, pero Esther sabía que no podía permitirse quedarse quieta. El oso se lanzó hacia adelante, derribándola y sujetándola contra el suelo. Mientras lo hacía, el corazón de Esther latía con fuerza y sus instintos de protección se activaron al máximo. Las garras afiladas rasparon su piel, lo que le causó mucho dolor y malestar. Apretó los dientes e intentó luchar contra el oso con sus manos desnudas. Pero era una batalla cuesta arriba desde el principio. Su visión se nubló por el dolor y la adrenalina, pero a través de la bruma vio su rifle a unos pocos pies de distancia. Reunió todas sus fuerzas y finalmente lo alcanzó, y balanceó la culata del rifle, haciendo contacto con la cabeza del oso. La fuerza del golpe derribó momentáneamente al animal, lo que provocó que tambaleara. Esther no perdió tiempo, se puso de pie, tomó su rifle, apuntó al suelo y disparó un tiro de advertencia justo al lado del oso grizzly. El fuerte estruendo resonó en la naturaleza, asustando al oso y dándole a Esther la oportunidad de escapar. El animal retrocedió, desapareciendo en el denso bosque. La voluntad de vivir de Esther era inquebrantable a pesar de las graves heridas que cubrían su cuerpo. Se desplomó en el suelo, jadeando por aire mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse y era reemplazada por el dolor abrasador de sus heridas. Había sido gravemente herida, pero estaba decidida a conseguir su radio para hacer una llamada de socorro y alertar a los otros guías turísticos que trabajaban en el Parque Nacional. La llamada de auxilio fue respondida de inmediato, y en poco tiempo, un grupo de guías se dirigía a ayudarla. Se sintieron aliviados al descubrir que Esther aún estaba viva, aunque había sufrido graves heridas y estaba cubierta de cortes. La llevaron con cuidado a un lugar seguro y se aseguraron de que recibiera la atención médica de emergencia necesaria lo antes posible. Esther recibió un torrente de apoyo de sus compañeros de trabajo, los guardabosques del parque e incluso los turistas cuyas vidas había tocado. Mientras yacía en la cama del hospital con una tapicería de heridas que cubrían todo su cuerpo, el incidente había conmocionado a todos, recordándoles la naturaleza indomable del lugar en el que habitaban. En los días que siguieron, las autoridades del parque llevaron a cabo una investigación exhaustiva para determinar qué oso grizzly fue el responsable del ataque. Necesitaban asegurarse de que los osos y los visitantes estuvieran protegidos. Durante este tiempo, el safari de osos grizzly fue cerrado temporalmente y se implementaron medidas de seguridad adicionales para los tours que se realizarían en el futuro. El amor de Esther por los osos en el parque permaneció a pesar de su experiencia traumática. Su resiliencia inspiró a quienes la rodeaban y a medida que se recuperaba, dirigió su atención a abogar por la protección de estas increíbles criaturas. Sabía que no eran culpables del ataque, simplemente fue un encuentro fortuito en su vasto hogar. Esther conmovió a muchas personas al compartir su historia y continuar mostrando compasión incluso después de haber sido atacada, lo que ayudó a crear conciencia sobre la importancia de vivir en armonía con la vida silvestre de manera responsable. El safari de osos grizzly eventualmente reabrió, pero con un mayor enfoque en la seguridad y la educación. A medida que el parque florecía nuevamente, turistas de todo el mundo acudieron en masa, ansiosos por experimentar la belleza de la naturaleza de Alaska y la magnificencia de los osos grizzly. Y en medio de todos los sitios impresionantes, también aprendieron sobre la fortaleza del espíritu humano, personificado por una mujer extraordinaria llamada Esther, la intrépida guía de safaris de osos grizzly.